Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes del Instituto Teológico Ministerial INTEMI? Continuamos con esta fascinante historia de la Iglesia, muy trágica, de mucho valor, de mucha fe, de mucha valentía, de mucho denuedo. Es lo que nosotros vamos a ver en este módulo 6, donde vamos a revisar algunos emperadores y la persecución de los cristianos en los primeros siglos de la Iglesia, o las primeras eras de la Iglesia. Muy impactante, como siempre digo, la crueldad con que este imperio romano fue obviamente creciendo, y después obviamente aparece también lo profetizado por el profeta Daniel, además de esta paulatina disolución del imperio. El imperio romano, brevemente, recordemos que usted tiene su materia donde sale más información, pero esto a modo de resumen. El nacimiento del imperio romano viene precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. Bajo la etapa imperial, los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su máxima extensión durante el reinado de Trajano, momento en que abarca desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio y la frontera de Macedonia al norte. Superficie máxima estimada serían unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, más o menos, el imperio romano ya entonces todo esto abarcaba, ya era gigantesco. Tenemos los 12 Césares: Julio César, Augusto, primero Julio César, ya este es el señor del mundo romano. Augusto, en su reinado nació Cristo. Tiberio, en su reinado Cristo fue crucificado. Aquí están las fechas. Calígula, Claudio, Nerón, que persiguió a los cristianos y ejecutó a Pablo. Galba, Otto y Videlo. Vespasiano, que estudió en Jerusalén. Tito y Domiciano, que persiguió a los cristianos y desterró a Juan. Así como vemos en esta foto, se estimaba que lucía Roma en su tiempo de esplendor, una ciudad muy fructífera. También tenemos el decaimiento y caída del imperio romano. Ya a medida que pasan los años, empezamos a ver, ¿no es cierto?, desde el año 193 hasta el 395 con Teodosio, donde se hizo al cristianismo la religión de Estado. Ahora, como todos sabemos, hubo mucha persecución allí, y vamos a ver algunas de las razones por qué durante todo este proceso hubo una persecución a los cristianos: muerte, decapitaciones, crucifixiones, etc. Y vamos a ver las razones por las cuales ocurre esta persecución. En primer lugar, estaba el problema de identidad. El cristianismo se identificó primero con el judaísmo, pero las personas pronto lo vieron como una religión diferente. A los judíos los dejaban tranquilos mayormente. A Roma le pareció mejor simplemente confinarlos y no molestarlos. El cristianismo, sin embargo, era una secta extraña, nueva, y comenzó a extenderse a través de los grupos de pueblos y fronteras geográficos por el Evangelio, por lo que había comenzado el apóstol Pablo, por lo que estaba haciendo la iglesia de Antioquía. Entonces comenzó a expandirse muy rápidamente a través de los pueblos, a través de las fronteras geográficas. La gente se sintió amenazada por esta nueva religión de raros, según ellos. Entonces, claro, como se vieron amenazados, sus círculos se vieron afectados por conversión de nuevos cristianos dentro de la familia, gente griega. O sea, hubo un avance tremendo, entonces hubo una amenaza.
El problema siguiente eran las actividades religiosas de los cristianos, lo que hacían y lo que no hacían. ¿Por qué? Ellos hacían ciertas cosas que tenían que ver con el apartarse muchas veces de las cosas triviales, paganas, y también no hacían, o sea, lo que hacían era adorar a Dios, buscar la santidad. Lo que no hacían era mezclarse con estas tradiciones que incluían la adoración a los ídolos, a la sexualidad, ¿no es cierto?, a los dioses, porque entendemos que la religión cristiana es monoteísta, ya, tripartito, pero un solo Dios. Entonces, en los días del Imperio Romano, el culto a los dioses paganos y al emperador era parte de la vida de todos. O sea, todos tenían que realizar esos ritos, esos eventos que incluían el adorar a aquellos dioses romanos. Y entonces, en este contexto ocurrieron dos problemas. El primero, debido a que ellos no participaban de estos rituales paganos, sino tendían a mantenerse aparte, los cristianos eran considerados como antisociales. ¿Ya? Ellos no quieren participar, son personas extrañas, no tienen nuestros dioses, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la autoridad imperial se interesó en ellos, se volvieron más reservados, lo que agregó leña al fuego. Se los asoció con los colegios o clubes o sociedades secretas, y los líderes desconfiaban de estos grupos por la amenaza de sedición. También el segundo, dado que los cristianos rehusaban a participar de estas actividades religiosas que promovía el gobierno, y además como habían conquistado muchas ciudades, también había muchas tradiciones religiosas que se consideraban también para aplacar ellos a los dioses, se convirtieron en una amenaza para el bienestar de la comunidad. Tertuliano, escribiendo el año 166 a.C., dijo: los cristianos tienen la culpa de todo el desastre público y toda desgracia que sobreviene al pueblo. Si el Tíbet sube hasta los muros, el Nilo no sube e inunda los campos. Si el cielo retiene la lluvia, si hay un terremoto o hambre o plaga, enseguida surge el clamor: los cristianos a los leones. O sea, este aquí es 196 después de Cristo, después de Cristo, Tertuliano. Claro, entonces lo que hacían era que le echaban la culpa de todo, pues. Algo ocurría con la naturaleza, los cristianos son. ¿Por qué? Porque los cristianos no adoran a los ídolos. No está lloviendo, los cristianos son. ¿Por qué? Porque ellos están impidiendo que el Dios de la lluvia descienda sobre la tierra. Entonces, o sea, por donde fueran, los cristianos eran culpables, ¿no es cierto? Y eran puestos. Sobre todo, miles murieron en boca de los leones. Con relación a lo que hacían en sus propias prácticas religiosas, las referencias a comer el cuerpo y la sangre de Jesús, así como el acostumbrado saludo con un beso, atrajo acusaciones de canibalismo e incesto. El tercer problema era la naturaleza o lo contenido de las creencias de los cristianos. El historiador Tácito habla de los cristianos como una clase odiada por sus abominaciones, que sostenían una superstición mortífera. Un dibujo encontrado en Roma de un hombre con una cabeza de asno colgado en la cruz da la idea de lo que pensaban los paganos de las creencias cristianas. Finalmente, la renuencia de los cristianos a ofrecer el culto al emperador. Cuando uno presentaba, por ejemplo, al César, decía César es el Señor, y todos saludaban César es el Señor, pero el cristiano no decía César es el Señor, decía Jesucristo es el Señor, Jesús es el Señor. Entonces ya creaba problemas y claro, de alguna manera notaban que no había una sujeción. Entonces ellos ofrecían culto al emperador y a los dioses, y era considerada una locura, teniendo en cuenta lo que le ocurría si se negaban a ofrecer esta tradición, a ofrecer estos cultos al emperador. Pensarían, ¿por qué no ofrecer simplemente una pizca de incienso a la imagen del emperador? O sea, ellos no se desconfiaban de ellos.
ellos no están sometidos al emperador, ellos no están sometidos al imperio romano. Entonces ya había una desconfianza, ya querían matarlo y los culpaban de todo. Era una sociedad pluralista, la estrechez de las creencias cristianas parecía absurda, especialmente considerando lo que sufrirían los cristianos que no se atrevían a hacerlo. O sea, eran crucificados, comidos por leones, etcétera, etcétera. O sea, eran crueles. Bueno, vamos a pasar a algunos emperadores también a una breve reseña. O sea, vamos a ver qué es lo que ocurrió con cada uno de ellos y qué es lo que hicieron también en los primeros tiempos contra la iglesia. Primero tenemos a Nerón, Claudio Nerón, que fue nombrado a los 16 años y reinó del 54 al 68 después de Cristo. Tuvo 5 años buenos bajo la guía de hombres como Séneca, el poeta y filósofo romano, pero todo eso cambió cuando hizo asesinar a su madre en el año 59. En el año 62 hizo matar a su esposa para poder casarse con otra mujer, y más tarde mató a su hermano y a su maestro, al filósofo, ¿no es cierto?, que hablábamos, este hombre bueno, Séneca. Se partió bien y después terminó mal. Los cristianos se convirtieron en objeto de su ira luego del gran incendio de Roma en el año 64. Algunas personas sospechaban que Nerón mismo comenzó el incendio, así que apuntó su dedo ¿contra quién? Contra los cristianos, pues, obviamente. El hecho de que se sintiera con la confianza de hacer esto indica el bajo concepto ya que tenía la gente de los cristianos. No tenía un buen concepto. El historiador Schaff dice que su origen judío, su indiferencia ante la política y los asuntos públicos, su aversión a las costumbres paganas, eran interpretadas como un odium generium humani, es decir, un odio de la raza humana, y esto hizo que un intento de parte de ellos de destruir la ciudad fuera lo suficientemente plausible como para justificar un veredicto de culpables del incendio. Y de ahí comenzó un carnaval de sangre como nunca he visto la Roma pagana, y nunca vería después. Una vasta multitud de cristianos fueron muertos de la forma más espantosa. Algunos fueron crucificados, algunos, envueltos en pieles de animales cocidas y arrojados a perros. Algunos fueron cubiertos de brea, clavados a los postes de madera y quemados como antorcha. Fue como consecuencia de esto que Pedro y Pablo entregaron sus vidas por su Salvador, probablemente con diferencia de un año entre uno y otro. Nerón después se quitó la vida aparentemente en el año 68, cuando el Senado y los patricios se volvieron en su contra. El siguiente que tenemos aquí es Trajano. El emperador Trajano gobernó entre el año 98 y 117 después de Cristo. Uno de sus gobernadores, un hombre llamado Plinio el joven, escribió a Trajano pidiéndole consejo sobre qué hacer con los cristianos. Se estaban volviendo muy numerosos y Plinio pensaba que las religiones paganas estaban siendo dejadas de lado. Comenzó a sentenciar la muerte a cristianos que se rehusaban a honrar a los dioses y al emperador. Plinio creía que, aun cuando las prácticas de los cristianos no eran demasiado malas, su sola obstinación era suficiente como para librarse de ellos. ¿Debía él sentenciarlos por llevar el nombre de cristianos solo, o debía cometer actos criminales específicos? Trajano respondió con una especie de política de no preguntes y no digas. No deben ser sacados a la fuerza, dijo, pero si alguien hacía una acusación creíble contra un cristiano, el cristiano debía ser sentenciado a menos que se retractara y diera evidencia mediante la invocación de dioses paganos. O sea, tenía que seguir una acusación, era llevado del apuesto y tenía que retractarse, tenía que adorar a esos dioses paganos, ¿no es cierto?, como evidencia de que se había retractado. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? La persecución fue especialmente más grave en Siria y Palestina durante el reinado de Trajano. En el 107, él fue a Antioquía, la iglesia modelo misionera, y exigió que todos sacrificaran a los dioses. Ignacio, obispo de Antioquía,
pupilo del apóstol Juan, se rehusó y fue allí martirizado al ser arrojado a los animales salvajes, entre muchas otras muertes. Tenemos aquí a Adriano. El dictamen de Trajano fue llevado a cabo por los emperadores que siguieron. El emperador Adriano, el más brillante de los emperadores romanos, dice Will Durant, exigía acusaciones específicas contra los cristianos también. No era llegar y así nomás. No permitía que los gobernadores usaran meras exigencias y criterios clamorosos como base de juicio. Además, si alguien trae una acusación contra cristianos, meramente con motivos de calumniarlos, el gobernador debía proceder contra ese hombre con penalidades más pesadas de acuerdo a su culpa atroz. No debería haber demandas legales frívolas. No todos los oficiales exigían que los cristianos renegaran de Cristo. Todo lo que querían era que honraran el carácter divino del emperador, la encarnación personal del Estado soberano. Eran hechos y no palabras lo que exigía el Estado. Y si eran realmente ciudadanos leales, como aducían, había una forma sencilla de mostrar su lealtad: dejarlos que ofrecieran una pizca de incienso en honor al emperador, que juraran por su dignidad y que lo invocaran como señor. O sea, estaban pidiendo no que hicieran a lo mejor todos los ritos, pero que sí tuvieran pequeños actos que demostraran que el emperador era su señor, que hicieran actos de adoración frente a este emperador. Pero obviamente los cristianos no hacían eso. Los cristianos seguían firmes. Entonces también a través de este emperador hubieron muchas muertes. Tenemos al siguiente, Antonio Pío. La política de no perseguir activamente a los cristianos fue continuada bajo Antonio Pío, que gobernó en el año 138 al 161 después de Cristo. Durante el reinado de emperadores como Adriano y Antonio, sin embargo, los cristianos a veces sufrieron persecución a manos de ciudadanos locales sin ningún aliento directo de oficiales del gobierno. Durante el reinado de Antonio Pío, Policarpo, un pupilo del apóstol Juan, fue martirizado en Asia en uno de estos estallidos de violencia. Policarpo, un hombre que hasta el día de hoy se denomina padre de la iglesia, también por estar en el primer siglo y también sus escritos. Luego de esto, la persecución se aplacó algo. La ejecución de este hombre de 86 años pareció cambiar el curso de la persecución por un tiempo. Tenemos Marco Aurelio. En el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio subió al poder y reinó hasta el 180, cerca de 20 años. Fue durante su reinado que Justino Mártir encontró también su muerte, un padre también de la iglesia. Si bien él no dirigió directamente persecuciones contra los cristianos, no tenía ninguna simpatía hacia ellos, porque los consideraba desagradablemente supersticiosos. Se nos dice que se promulgó una ley durante su reinado que castigaba a todos los exiliados que intentaran influir en la mente de las personas mediante el temor a la divinidad, y esta ley estaba dirigida indudablemente a los cristianos. Son amigos familiares esto en algunas partes del mundo, que ya no se permite acercarse a una persona y decirle: ¿sabes qué? Dios te ama, o entregar un tratado porque tú estás invadiendo su espacio, su metro cuadrado, y eso está penado aquí ya en el año 161 después de Cristo en adelante. Marco despreciaba lo que le parecía ser superstición escasa de las creencias cristianas, que los descalificaba del respeto otorgado a otros que mantenían sus principios al costo de la vida misma. Durante el reinado de Aurelio, los cristianos fueron culpados de una serie de desastres naturales porque no querían hacer sacrificios a sus dioses. En el año 167 después de Cristo, en Galia, se desató una terrible persecución, una ola de violencia callejera. Los esclavos fueron torturados para testificar contra sus amos. Los cadáveres de los mártires cubrían las calles. Dice Philip Chapp que fueron mutilados vergonzosamente, luego quemados y las cenizas arrojadas al Ródano para que ningún resto de sus enemigos, de los dioses, pudiera enjugar el suelo. Se dice que el coraje de una niña clavada, llamada Bandina, fortaleció a los demás.
sus atormentadores se agotaron en sus intentos de hacer que renunciara a Cristo. Finalmente, nos dice Schaff, la gente se cansó de la matanza y las persecuciones fueron menguando. Así es la historia, hermanos, de estudiantes de los primeros siglos de la iglesia, muy duro, muy duro, y no claudicaban en su fe, no decaían, sino que crecía gente, crecía en número, seguían más personas siendo de alguna manera sacrificadas, ¿no es cierto?, por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el Séptimo Severo, otro emperador, bajo quien los cristianos sufrieron terriblemente. Fue el Séptimo Severo, que gobernó entre el año 193 al 211 también después de Cristo. Clemente de Alejandría, escribiendo durante su reinado, dijo: muchos mártires son quemados, confinados o decapitados a diario ante nuestros ojos. En el 202, Septimio promulgó una ley que prohibía la extensión del cristianismo y el judaísmo. Este fue el primer decreto universal que prohibió la conversión al cristianismo. Estallaron violentas persecuciones en Egipto y en África del Norte. Leonides, el padre de Orígenes, un apologista cristiano, fue decapitado. Orígenes mismo fue perdonado. Una joven fue torturada cruelmente y luego quemada en el caldero de brea ardiente con su madre. Una historia conmovedora de la desintegración de distinciones de clase en la iglesia sufriente proviene de la persecución en Cartago. Las persecuciones amainaron algo luego de la muerte de Septimio, pero se reanudaron con especial ahínco bajo Decio Trajano, el que vamos a ver ahora. En sus cortos años en el trono, el emperador Trajano Decio se propuso restaurar el antiguo espíritu romano. En el año 250 después de Cristo publicó un edicto que convocaba a un retorno a la religión de estado pagano. Se designaron comisiones locales para hacer cumplir la reglamentación. Según Philip Schaff, esta fue la señal para la persecución que en extensión, consistencia y crueldad superó a todas las anteriores. Fue la primera en extenderse a todo el imperio, así que produjo más mártires que cualquier otra persecución. Cuando se sospechaba que una persona era cristiana, se le daba la oportunidad de ofrecer sacrificio a un dios, a los dioses, ante los comisionados. Se emitían certificados para demostrar que era leal esa persona a las religiones paganas. Entonces, por esta razón, muchos cristianos cedieron ante la presión. Lo que no los hicieron fueron encarcelados, interrogados repetidamente. Los gobernantes no buscaban mártires, querían ver a los cristianos amoldarse. Los cristianos que se mantuvieron firmes sufrieron apropiación, exilio, tortura, prisión y muerte. En el año 251, Decio murió, pero la persecución continuó al ser culpados los cristianos por las invasiones de los godos y los desastres naturales. Diocleciano, este está entre el año 303 y 311, la iglesia soportó persecuciones tan terribles en todo lo que ocurrió anteriormente, fue olvidado. El historiador Philip Schaff lo consideró como la lucha final entre el imperio romano pagano y el gobierno de Cristo en Occidente. Las principales fuentes de persecución fueron Diocleciano y Galeno. Diocleciano llegó al poder en el año 284 y durante 20 años sostuvo los edictos de tolerancia, hechos por un emperador anterior. Su esposa e hija eran cristianas, así como la mayor parte de sus oficiales y eunucos de la corte. Pero Diocleciano permitió ser persuadido por dos de sus corregentes para que se volviera contra los cristianos. 4 edictos fueron promulgados en el año 303 y 304. Las iglesias cristianas deberían ser quemadas. Schaff nos dice que todas las copias de la Biblia debían ser quemadas, todos los cristianos fueron privados de sus cargos públicos y derechos civiles, y finalmente, todos, sin excepción, debían hacer sacrificios a los dioses o a pena de muerte, o eran, en el fondo, muertos nomás como mártires. El quinto edicto
fue emitido por el corregente Galerio en el año 308, ordenando a todos los hombres, con sus esposas, hijos y siervos, que ofrezcan sacrificio a los dioses y que todas las provisiones en los mercados debían ser rociadas con el vino del sacrificio. Como resultado, los cristianos tenían que cometer apostasía o morirse de hambre, dice Schaff. Todos los dolores que el hierro y el acero y el fuego y la espada, el potro de la tortura y la cruz, los animales salvajes y los hombres brutales podían infligir fueron usados contra la iglesia. Los verdugos se cansaron de todo el trabajo que tenían que hacer. La marea finalmente se dio vuelta en la terrible lucha entre el paganismo y el cristianismo en el 311, cuando Galerio reconoció su derrota, trataba de llevar a los cristianos de vuelta a las regiones paganas. Permitió a los cristianos reunirse, siempre que no alteraran el orden de Estado, hasta les pidió que oraran a su Dios por el bienestar del Estado. Siguió alguna persecución bajo unos pocos emperadores más, pero el fuego se había apagado prácticamente en el viejo imperio romano. En el 313, Constantino, el emperador del occidente, emitió un edicto de Milán que pasó a una neutralidad hostil a una neutralidad amistosa hacia los cristianos. Se declaró un seguidor del dios del cristianismo. En el año 323 se convirtió en emperador de todo el mundo romano y publicó un nuevo edicto de tolerancia que debía cubrir todo el imperio. Reflexiones de este módulo. En su obra llamada Apología, el apologista latino Tertuliano hizo este comentario ahora famoso: nos hacemos más numerosos cuando nos cegáis. La sangre es semilla de los cristianos. Cierra comillas. De alguna forma, el sufrimiento de algunos cristianos alentó a otros a una vida más fiel. El apóstol Pablo nota que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, como expresiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso habla Filipenses 1:14. A través de todas las terribles persecuciones de los primeros siglos, la iglesia siguió creciendo. Preguntas para nosotros. ¿Estamos preparados para sufrir verdaderamente por nuestra fe? ¿Realmente creemos lo que decimos creer? Si alguna vez llega la persecución, que Dios nos conceda la fidelidad para mantenernos firmes y no olvidemos orar y trabajar por nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo, aún en estos precisos momentos, por el nombre de Jesucristo. Bien, hermanos, hasta aquí el módulo 6. Revisen su material. La cita hemos tratado de resumir los aspectos más importantes, con resumen de cada uno, para que usted pueda tener un poco más de claridad, más de panorama. Pero métase allí, investigue, indague y nos vemos en el próximo módulo. Bendiciones.